Hola, buenos días chicos, chicas. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas estén en sintonía o observando, ¿verdad? Este video, debido a las fechas de las fiestas patronales de San Miguel, pues el lunes fue día de asueto. Pero eso no quiere decir que vamos a perder la temática que teníamos preparado, pues ya es una de las últimas temáticas y va más orientado en realizar lo que es una articulación de todos los temas que hemos estado observando, ¿verdad? Que hemos estado revisando, que hemos estado leyendo, elaborando, trabajando a través de lo que es todo este curso. ¿Por qué digo una articulación? Porque es una acomodación de los diferentes contenidos. Eh, Hemos hablado desde el inicio, ¿verdad?, de las vertientes de la psicología que explican el aprendizaje del lenguaje, ya que eh, es como un complemento, un elemento importante de esto de la ciencia de la psicolingüística, es explicar ese influjo cognitivo, psicológico que este participa en esto de la comprensión y la elaboración del lenguaje. Y la psicología pues tiene diferentes teorías que sirven de herramientas para la psicolingüística. Últimamente pues nos hemos estado también centrando en la parte biológica y hemos tocado las partes culturales. ¿M? Entonces vamos a hacer esa unión de estos elementos, tomando como principio la definición del ser humano. Esto sería definir al ser humano como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Biológico, con su parte física, corporal, psicológica, con todos sus procesos cognitivos, emocionales, ¿verdad? O afectivos, como ustedes prefieran llamarle, y social. Y lo social pues va implícito, ¿verdad? Lo de las relaciones interpersonales, la influencia grupal, la influencia social, la cultura y todos esos elementos que influyen en el desarrollo, ¿verdad? No solo del lenguaje, sino que de diferentes perspectivas, pero eh, lo que nos compete a nosotros, enfocarnos, pues, el lenguaje, que es el objeto de estudio de la psicolingüística. Bien, como introducción, pues, tenemos aquí que vamos a hablar, vamos a tocar diferentes autores que ustedes ya los han revisado, como Chomsky, autores como Skinner, como Jean Piaget, ¿verdad? Eh, que han elaborado estas diferentes teorías que explican el desarrollo del lenguaje eh, y que al mismo tiempo, debido a sus diferentes perspectivas, desarrollan este debate o esta diferencia de opiniones, ¿verdad? Entre si el lenguaje es una habilidad que se aprende, es una habilidad innata, o ustedes tendrán, o a partir de lo que hemos estado viendo, ya habrán elaborado sus propias perspectivas, ¿verdad? Diferentes explicaciones. Ok, este, vamos a ver, continuando con el desarrollo del contenido, ya entramos en la unidad número 4 que es, básicamente va a ser este contenido, la unidad 4 y eh, es como una síntesis, como lo he explicado anteriormente, ¿verdad? Y pues nos encontramos con la pregunta esencial, fundamental, que nos hemos estado haciendo y que hemos buscado pues contestar. Y pues bueno, entre esto menciona la teoría que hay diferentes aspectos del desarrollo, ¿verdad? Que influyen. Y esto habla del desarrollo integral,
¿Qué quiere decir integral? La palabra integral hace por un lado el determinismo. ¿Y qué quiere decir el determinismo? El buscar una explicación de cualquier cosa solo basándonos en ese origen único. Por ejemplo, ya hemos hablado que hay diferentes vertientes teóricas que explican el desarrollo del lenguaje. Uno hablan del aprendizaje, otros dicen que son innatos. Entonces un determinismo sería pues solo basarnos en una de las teorías, ¿verdad? Y no buscar esa articulación, esa unión de las diferentes perspectivas. Es decir, no solo Chomsky tiene la razón o solo Skinner tiene la razón, ¿verdad? El lenguaje se aprende, se produce en el contexto social y no tiene mucho que ver lo que es el aspecto biológico. De ahí vienen los que se centran en el aspecto orgánico, ¿verdad? Y dicen, no, el lenguaje se da gracias a las conexiones y órganos del sistema nervioso que nos permiten, ¿verdad?, desarrollar y articular los sonidos fonéticos relacionados con el lenguaje, y no hay otro factor más fundamental que ese. Ese sería un determinismo. Pero aquí se habla de desarrollo integral, entonces tenemos como objetivo articular las diferentes vertientes en la explicación del origen del lenguaje, del habla, de esa capacidad de comunicación o de ese sistema lingüístico, ¿verdad? Y ya hemos estado revisando algunas diferencias de esos conceptos y que esos conceptos efectivamente nos permiten acoplar estas diferentes perspectivas en una posición integral. Quiere decir unir esas diferentes vertientes teóricas para explicar el desarrollo del lenguaje. Bien, y vamos a ver, habla este autor Félix Castañeda, ¿verdad? Pablo Félix Castañeda, miren, casi desde el 2000 lo dice él, ¿verdad? A estas conclusiones que vamos a llegar nosotros ahorita. Dice que el proceso de maduración del sistema nervioso, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. Entonces, uno de los elementos necesarios de la adquisición del lenguaje efectivamente es la parte física, es la parte del sistema nervioso, es la parte que nos permite asociar bueno, vamos a decir, esta base mecánica, por no decir física, esta base del sistema nervioso que nos permite asociar los sonidos y también nos permite dominar nuestro cuerpo, nuestros movimientos, articular nuestros órganos del sistema fonador, ¿verdad? Tensar cuerdas vocales, tomar conciencia de los movimientos de nuestra boca, de nuestra lengua para poder emitir sonidos, articularlos, coordinarlos y expresar una palabra, expresar las ideas, ¿verdad? Entonces es esencial esta base física, esta base biológica. Después tenemos lo del desarrollo cognitivo, que ya es la parte funcional del mecanismo, ¿verdad? Del cuerpo, es la expresión del cuerpo. Vamos a ver, es como una guitarra está compuesta por cuerdas, la madera, su forma, el brazo, ¿verdad? Donde están los trastes para nosotros poder realizar las notas, pero el sonido es la parte, es la función de la guitarra, emitir el sonido. Entonces, la parte física de la guitarra estamos hablando de la parte biológica y la parte funcional estamos hablando de lo cognitivo. Esta parte física nos permite desarrollar el pensamiento, el razonamiento, la atención, el lenguaje. Entonces por eso eh, es fundamental comprender esto del desarrollo cognitivo de lo que hablaba Jean Piaget, ¿verdad?, en su momento. Dice que eso del desarrollo cognitivo comprende desde la discriminación perceptual, o sea, desde el proceso de atención,
de centrarnos en un solo estímulo a la vez y no saturar el sistema con todos los estímulos que pueden entrar a través de nuestros cinco sentidos, ¿verdad? A la vez. ¿Mm? ¿No les ha pasado a ustedes que van manejando? Bueno, a mí me sucedía cuando estaba aprendiendo a manejar, ¿verdad? Tenía que bajarle a la música que llevaba en el carro para poder parquearme, por ejemplo, porque eh, de alguna u otra forma me sentía como interferencia entre el sonido de la música y lo que yo estaba observando. Entonces, en un proceso de atención desarrollado nos permite discriminar los estímulos, hacer a un lado lo de la música y centrarnos en, por ejemplo, en ese momento, en parquearnos. Ahora ya no siento interferencia porque ya tengo ese proceso automatizado y ya mi capacidad de discriminación de los estímulos en ese contexto es más alta. ¿Mm? Entonces, pues este proceso cognitivo y todos los procesos cognitivos colaboran a la elaboración de tanto del lenguaje como de la comunicación, ¿verdad? Eh, y de eso parte pues las ideas, las imágenes que representan cada palabra que nosotros emitimos. También otro, bueno, elemento necesario para la adquisición del lenguaje es el desarrollo socio, relaciones, emocional. Y cuando decimos emocional, hablamos de carga afectiva. Ya lo hemos estado revisando, ¿verdad? Que la carga afectiva es bastante necesaria en esto del aprendizaje del lenguaje cuando estábamos leyendo el artículo de lengua materna, ¿verdad? Y la diferencia con el habla de una lengua secundaria. Porque esto de la carga afectiva le da un sentido y un significado a las palabras y hace más fácil el proceso de aprendizaje de esa lengua. Y esto es gracias a las experiencias que tenemos dentro de un contexto cultural determinado, ¿m? Que le provee importancia a esos elementos. ¿M? Bien, vamos a retomar algunos aspectos de el mecanismo de la máquina humana, ¿verdad? Eh, y pues vamos a hablar de efectivamente el sistema nervioso. ¿M? Ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Tenemos un avatar, por así decirlo, una representación de lo que son los elementos más fundamentales del sistema nervioso. ¿M? El sistema nervioso pues se divide en dos. Ya lo hablábamos en algún momento durante nuestras clases. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Cómo distinguirlo? Pues seleccioné esta imagen porque lo distingue a través del color. Y pues tiene algunas ramificaciones más representativa de lo que podemos hablar acerca de cómo este sistema nervioso comunica cada parte de nuestro cuerpo. Es el cableado, ¿verdad? Entonces cuando dicen se me peló un cable, ¿verdad? Como dicen en alguna expresión cuando uno está distraído o dice algo fuera de lugar, entonces no, viene de esto, de el cableado que tenemos internamente que se llama sistema nervioso. El sistema nervioso central, pues, a pequeños rasgos, ¿verdad? Porque este está compuesto por muchos elementos verdaderamente, pero los más representativos podemos mencionar el encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? Que es la parte que está representada en color rosa. Cuando hablamos de encéfalo hablamos de cerebro. También podemos mencionar el tallo encefálico, que es el que une, ¿verdad? La parte del encéfalo con la médula espinal que va por dentro de la vértebra.
podemos mencionar el cerebelo, perdón, o árbol de la vida, que está ubicado en la zona inferior del lóbulo occipital, que es el lóbulo de la parte de atrás, ya lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces, ese sería, vamos a ver, nuestro departamento de, en una empresa sería como de recursos humanos, de donde vienen las órdenes, ¿verdad? El origen, ¿m? Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Y tenemos pues el sistema nervioso periférico, que los nervios craneales, que está compuesto por 12 pares de nervios craneales, ¿verdad? Que son los que están ubicados en esta zona, la mayoría. Nervios espinales, que son los que comunican la médula con los otros nervios que recorren a través de las extremidades, ¿verdad? Y el tronco. Y los órganos sensoriales, los perceptivos, ¿m? Que hablamos del ojo, la nariz, la lengua, los oídos y la piel. Entonces por eso se habla como que si fuera casi como, o se hace el paralelismo como que si fuera una computadora, ¿verdad? Porque veamos los datos que percibimos a través de estos sistemas de órganos sensoriales como datos informáticos, ¿m? Como el input, ¿m? Como cuando le metemos datos a través de una memoria a la computadora, ¿eh? Entonces, nuestros puertos, por así decirlo, serían los datos visuales, pues los recibimos por la vista, ¿m? Los ojos, órgano sensorial, ¿verdad? El iris, la retina, etcétera. La nariz recibe los datos relacionados a los olores. La lengua al gusto, los oídos, los sonidos, las vibraciones, las diferentes vibraciones con diferentes características acerca de su nivel, ¿verdad? Agudos, graves. Los de la piel, los sensitivos, ¿verdad? Los perceptivos, las texturas, la presión, el ambiente, el clima, etcétera. Entonces, todo eso eh, ubicado en diferentes órganos sensoriales que captan esos diferentes datos de nuestro ambiente. Y esos datos viajan a través de los nervios, ¿no? De las conexiones nerviosas. ¿M? Y llegan a la terminal, por así decirlo, de la médula espinal. De la médula espinal se transportan al tallo y del tallo pues al encéfalo, a nuestro cerebro. ¿M? Y de ahí esos datos son unidos, procesados y categorizados. ¿M? Y si tienen una carga afectiva, o sea, si son considerados de una alta utilidad o tienen un sentido emocional fuerte, van a ser almacenados en la memoria de largo plazo. Si solo es para el trabajo momentáneo, pues la memoria de trabajo, la de corto plazo. Ajá. Entonces así funciona nuestra máquina, ¿verdad? Este es el disco duro y ahí tenemos la RAM y todo. Y aquí donde recibimos los datos. Vamos a ver, haciendo ese paralelismo solo para ilustrar, no quiere decir que seamos igual que las máquinas, aunque el ser humano, pues los científicos están en busca de ello. Eh, Acercándose, le falta bastante camino que recorrer, pero es para ilustrar cómo funciona nuestra máquina, ¿verdad? Corporal física. Y nos preguntamos qué tiene que ver esto con el lenguaje, ¿verdad? Entonces el lenguaje tiene que mucho que ver, tanto en la forma como percibimos a través de nuestro sentido, hasta cómo categorizamos lo que percibimos. ¿M? Porque una cosa son las sensaciones, que son los datos en bruto,
y otra cosa es la percepción, es ponerle una imagen, una categoría, un nombre. Y eso ya estamos hablando de una función cognitiva. ¿Mm? Bien, que es importante recordar o, ajá, sí, recordar o tener en cuenta. Bueno, dentro del sistema nervioso central ya hablamos de que el encéfalo es parte importante de ello. Y por otra parte, este encéfalo lo podemos dividir en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, pero también lo podemos dividir por los lóbulos. El frontal, que es la zona de la frente, ¿verdad? Por así. Suena redundante, pero para que lo ubiquemos, ya lo hemos hablado. El parietal, que es la zona de la coronilla, el temporal, que es la zona de que está eh, por lado de los oídos, ¿verdad? El occipital, que es en la zona de la nuca, casi un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces, cada lóbulo, bueno, es importante mencionar que el cerebro funcionalmente trabaja todo, pero en ciertas tareas se activan más unas partes del encéfalo y por eso podemos identificar y decir de que el mayor encargado de ciertas funciones está el lóbulo. Y aquí tenemos algunas clasificaciones, ¿verdad? El frontal se encarga de razonamiento, movimiento, emociones, atención, lenguaje, temporal, audición, memoria y aprendizaje. La visión por parte del occipital, el parietal, tacto, gusto, olfato, presión, temperatura. ¿Mm? Entonces, como podemos ver, los diferentes lóbulos cumplen una función diferente en cuanto al lenguaje. Hasta el occipital, fíjense, porque es visión, pues la lectura. Es el relacionar los símbolos gráficos con fonemas y al mismo tiempo con un significado total, un concepto almacenado en nuestra mente. Por ejemplo, ya nosotros al leer cerebro, ya se nos viene la imagen y una definición acerca de qué es un cerebro, ¿verdad? Entonces, la unidad mínima del sistema nervioso es la neurona. Son esas células que conforman el encéfalo, ¿verdad? Que forman esas conexiones que necesita el encéfalo para poder funcionar y que necesitamos nosotros también. Entonces, eso va por conexiones neuronales. ¿Y qué quiero decir con conexiones neuronales? La comunicación de una neurona a otra. ¿Y qué es una neurona? Es una célula nerviosa. Y aquí tenemos un dibujo acerca de la célula nerviosa, la neurona. Si pudiera decir entre la parte de arriba y la parte de abajo de la célula, pues diría que si nos centramos aquí, sería como la primera parte, ¿verdad? La parte de arriba, yo lo relaciono así, ¿no? Que está conformado por las dendritas, el núcleo, el soma, que es el cuerpo celular, los axones, que es toda esta parte, ¿verdad? Toda esta colita de la neurona, la mielina, que es la sustancia que ayude a que el impulso nervioso viaje con más velocidad y con más facilidad, ¿verdad? Hacia la parte o la terminal del axón. ¿Mm? Tenemos los nodos de Renvier, que son las partes, por así decirlo, donde no hay mielina, y la célula de Schwann, que en parte también cumple la función de ir estimulando lo que es el impulso nervioso hasta llegar a la terminal del axón. ¿Cómo? Y esto de la célula nerviosa de la neurona, ¿qué? Pues, comprendiendo esta parte, podemos decir de que esta célula se comunica con otra célula nerviosa, con otra neurona y con otra neurona, estableciendo lo que es la comunicación electroquímica entre una neurona y otra,
que nos permite que nuestro cerebro funcione como debería de funcionar. ¿Mm? Entonces, este, esta parte de la terminal del axón se comunica con lo que es eh, la dendritas de otra neurona, y esa otra neurona va a recibir ese impulso nervioso por la dendrita y lo va a llevar hacia la terminal del axón. Va a generar sinapsis, que es el espacio de comunicación entre la terminal del axón, digamos, de esta neurona A con las dendritas de la neurona B, para que ésta lleve el impulso nervioso hacia donde lo tiene que llevar y cumpla la función que va a cumplir, que en este caso es enviar una orden de nuestro cerebro al cuerpo, ¿verdad? O del cuerpo a nuestro cerebro. ¿Mm? Entonces, esto a veces, bueno, esa comunicación, esa sinapsis de neurona a neurona se puede dar en dos sentidos. Uno por una carga eléctrica, otro por una carga electroquímica, y estamos hablando de neurotransmisores, ¿verdad? Los neurotransmisores son sustancias que ayudan a que se dé esta comunicación y enviar diferentes mensajes, como si cada neurotransmisor es encargado de enviar un mensaje diferente. Puede ser un mensaje de placer, un mensaje de dolor, un mensaje de inhibición, que es como calmate, relajémonos, cerremos la conexión entre estas neuronas. Entre estos neurotransmisores, los más conocidos podemos mencionar la dopamina, que es uno de los encargados de esto de la regulación del hambre, parte de la felicidad. Por eso la marca Dope, ¿verdad? Que hace alegoría a veces a los efectos de, de sustancias, eh, de sustancias con efectos psicoactivos, como el alcohol y todo eso. Entonces, esos son estimulantes de neurotransmisores, estimulantes del placer. También tenemos la serotonina, que va de la mano casi con la dopamina, y tenemos, vamos a ver, el GABA, que es inhibitorio. G-A-B-A, GABA. Bueno, eso comparte los neurotransmisores y cómo se da esto de la comunicación, ¿verdad? En nuestro cerebro, con nuestro cuerpo. La estimulación que se recibe para que se den estas conexiones. Ahora bien, partes importantes de comprender esto es de que cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros aprendemos, eh, se establecen conexiones en nuestro encéfalo, conexiones neuronales, ¿m? Que nos ayuden a ya aprendido, ya sea, digamos, hablar acerca de algún concepto, barrer, puede ser. Vamos a ver, tocar algún instrumento, se establecen conexiones en nuestro cerebro relacionado a esas habilidades. ¿Ah? Eh, entonces esas conexiones se van fortificando y nuestro cerebro se está estimulando, y se va aumentando el número de conexiones, porque esa experiencia nos ayuda pues a el desarrollo cognitivo y a esto de desarrollar más conexiones neuronales, que es más saludable. Bien, pero ¿qué pasa? Nuestro sistema, nuestro mecanismo es tan perfecto, se podría decir de esa forma, de que por la edad de 3 a 5, de ahí pasamos por la adolescencia, y en la edad adulta hasta por los 26 años se da un proceso que se llama poda neuronal, que es un proceso en el cual se disminuyen las conexiones neuronales
para fortificar las conductas, las habilidades, las actitudes, las emociones que más se han estimulado en la experiencia hasta esos momentos. ¿Mm? ¿Y por qué es perfecto? ¿Por qué disminuimos las conexiones en vez de mantener estabilidad siempre, formar más conexiones? Pues porque el sistema hace eso para que nosotros perfeccionemos lo que hemos aprendido, lo automaticemos, ¿m? Desarrollemos esa habilidad de una mejor forma. Entonces, por ese motivo lo hace. Y si nosotros no hemos estimulado nuestro cerebro antes de estos procesos, pues las conexiones que se van a fortificar van a ser pocas. Y por eso es importante la estimulación a temprana edad, la estimulación durante nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para poder automatizar lo que aprendemos y aplicarlo con mayor facilidad y especializarnos en lo que estamos aprendiendo. Porque es algo biológico. ¿M? Y es algo contextual. ¿Por qué tiene que ver lo contextual? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, dice que en este sentido la conducta, ya alejándonos un poco, ¿verdad? Esto de las bases biológicas, la conducta lingüística de un sujeto depende de variables propias, ligadas al desarrollo cognitivo y de variables ambientales. Aquí ya estamos entrando más a las explicaciones ya no de tanto biológico, sino que más psicológico, más sociales, ¿verdad? Y como las conductas lingüísticas propias. Conducta lingüística, conducta verbal, hacemos alusión al lenguaje. ¿M? Ajenas a través del refuerzo, la imitación y la interacción comunicativa. Y aquí ya estamos haciendo alusión a algunas de las teorías que nosotros revisamos. Vamos a ver durante el segundo cómputo. Cuando hablamos del refuerzo, estamos hablando del conductismo, estamos hablando de Skinner, la imitación, algo de lo cognitivo, social de Bandura, y la interacción comunicativa, interacción social, estamos hablando un poco de lo que revisábamos relacionado a Vygotsky, nuestro querido amigo ruso, ¿verdad? Que ya lo exponían algunos de sus compañeros. Bien, incorporado a la dotación genética del individuo, la capacita para dominar la estructura del sistema lingüístico. O sea que esto del factor lingüístico, psicolingüístico, ya estamos hablando del inanitismo de Chomsky, ¿no? Y además de tener una carga genética que nos permite desarrollar lo que son las condiciones biológicas para que nosotros podamos emitir el habla. Además de eso, también este, tenemos una capacidad para dominarlo, porque una cosa es tener la herramienta y otra cosa eh, es saber dominarla, es saber usar esa herramienta. ¿Mm? Según dice la teoría generativo transformacional de Chomsky, el niño abstrae del habla que oye lo necesario para empezar a hablar y perdón, los elementos al mismo tiempo los elementos que su capacidad cognitiva le permite, de acuerdo a su etapa del desarrollo. Si ustedes van observando, los niños comienzan estructurando oraciones simples, tal vez de dos elementos, dos palabras, tres palabras, pero las mencionan en un orden gramatical lógico. ¿M? Y conforme su desarrollo cognitivo va mejorando, van estructurando oraciones más complicadas, ¿verdad? Pero esa parte de saber estructurar las oraciones que no se les enseña, sino que hasta en la escuela vamos a llegar a ver gramática, pero ahí ya sabe hablar uno. Es por eso que Chomsky dice, esto es algo innato. Bien. Eh, Kaplan y Chomsky defienden la existencia de un órgano mental para el lenguaje que se caracterizaría por su autonomía
Y aquí de órgano mental, no estamos hablando de un órgano físico como el cerebro, como el hígado, como el corazón, sino que estamos hablando de un órgano abstracto, ya, eh, de algo no tangible, sino como de un órgano psíquico, de una función de lo biológico, como lo es la atención, como lo es el lenguaje. Eh, Más sin embargo, este órgano se encarga de ordenar el lenguaje, de estructurarlo, que es como la función de la gramática, más o menos, ¿ah? Y también está relacionado a aspectos de la sintaxis y la semántica. Bien, factores cognitivos. ¿Qué factores cognitivos podemos mencionar o pueden mencionar estos autores, verdad? Que nos están hablando acerca de la influencia de lo cognitivo en el desarrollo del lenguaje. Está hablando de la estructura y los procesos cognitivos son previos y determinantes de la aparición y desarrollo del lenguaje. Y vamos a ver, si nosotros nos preguntamos qué fue primero, los procesos cognitivos o el lenguaje y los procesos cognitivos. Mm, no podemos, hasta el momento no se puede determinar una relación causa y efecto. No podemos decir que primero son los procesos cognitivos porque el lenguaje estimula estos procesos para que se desarrollen también estos procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos no, si no estuvieran estos procesos cognitivos, no pudiéramos desarrollar esta parte del lenguaje. Entonces, más que una relación causa y efecto, es una relación correlacional. O sea, son interdependientes. Uno no podría estar sin el otro, pero no se puede decir que uno es causa de otro. Eh, Bien, de acuerdo a Piaget, pero según el modelo de proceso de distribución en paralelo, dice la comprensión de una frase sería la consecuencia de miles de conexiones fonológicas. Aquí estamos hablando de asociaciones cognitivas, asociaciones psicológicas, léxicas, semánticas, sintácticas, discursivas y estratégicas. ¿Mm? Ya sea por su significado, ya sea por su estructura, por regla gramatical, por el discurso que hemos interiorizado culturalmente, etcétera. Y aquí menciona de nuevo el computacionalismo, que es esto de la rama de la cognitiva que hace la analogía entre el ser humano, entre su sistema cognitivo y lo que es una computadora, ¿verdad? El cómo funciona una computadora. Vygotsky señala que es la interdependencia del desarrollo cognitivo y lingüístico, lo que habíamos explicado anteriormente. Bien, Skinner, ¿verdad? Siempre Skinner y los conductistas agregando así como un factor un poco, vamos a ver, el factor un poco buscando la objetividad, quiere decir el lado más científico de las cosas. ¿Por qué más científico y más objetivo? Porque Skinner trata de evitar los conceptos abstractos que utilizan los cognitivistas, ¿verdad? Skinner, desde su rama conductual, se centra en las conductas que se ven en la realidad, cómo se observa, y habla de conducta verbal, no habla de habla ni de lenguaje, porque el lenguaje ya son para él conceptos abstractos, no palpables, que no se pueden ver. Y conducta verbal es esa conducta que se expresa en la realidad. Y dice que esta conducta verbal, pues, depende de los refuerzos, ¿verdad? Refuerzos en la familia, refuerzos en la escuela, en el contexto laboral, ¿verdad? Como cuando la mamá le dice al hijo ya en los primeros años, di mamá, mamá, mamá. Ya le está modelando, enseñando esa conducta. Entonces el niño ya comienza como a imitar eso, ¿verdad? A partir de ese estímulo que está utilizando la mamá. Y cuando el niño dice mamá, la mamá ya le lleva la pacha, comida y ahí está dándole un refuerzo positivo, compensando entonces para que el niño posteriormente, cada vez que diga mamá, él sabe que después le van a dar la comida, ¿verdad?
Y así sucesivamente se va creando, según Skinner, lo que es esto del lenguaje, ¿verdad? Ya en lenguaje, en los primeros años, ya se va enseñando estructuras más complicadas y el refuerzo serían las notas. Y así sucesivamente. Eh, y aquí ya hemos tocado esto de la imitación, ¿verdad? Y esto de la imitación no quiere decir que solo se cumpla dentro de un contexto, porque vamos a ver, el niño sale de casa, el niño está en un súper, el niño está en la iglesia, el niño está, vamos a ver, con los vecinos, la mamá saca al niño chineándolo en brazos o de la manito y habla con el vecino, habla con la de la tienda, escucha lo que todas las personas que están a su alrededor y el niño está escuchando, está absorbiendo todo eso de ese contexto y después posteriormente pues lo reproduce, lo imita. Todos esos son modelos, ¿verdad? Entonces, bueno, hablo aquí más o menos del proceso o el ejemplo que mencioné, ¿verdad? De que primero comienza imitando sonido, después, a partir de la experiencia, de la compensación, le da un significado y un valor. Y ese valor emocional es en base a cómo a través de este proceso de interacción con otro puede utilizar estos sonidos ordenados que expresan una necesidad que en este caso es comida o alguna otra necesidad del niño. Y eso le da valor a esa palabra. Bien, la interacción comunicativa. Entonces, ahí, en eso de refuerzos, ¿verdad? Este, no solo es la consecuencia, dice Vygotsky, sino que también esto del lenguaje es un instrumento social, porque vamos a ver, nosotros somos seres sociales, animales sociales que vivimos en grupo, que vivimos con otros seres sociales. eh, y en este contexto nosotros satisfacemos nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades emocionales, de autorrealización, de relacionarse con otros, de pertenecer a un grupo. Entonces el lenguaje nos ayuda a establecer estas relaciones para satisfacer esas necesidades y en ese sentido es un instrumento, pero no cualquier instrumento, sino que un instrumento social, porque es lo que utilizamos para vincularnos con los otros. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? La comunicación entre las personas deriva de una forma privada o interior del habla en pensamiento. El dominio del lenguaje como el desarrollo intelectual es fruto de la experiencia social que tiene el niño. O sea, dentro de qué contexto el niño recibe esta carga afectiva de la palabra, de comunicar X idea, de aprender X concepto o significado relacionado a tal contexto. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia con los otros, esos conceptos, esas ideas adquieren un significado importante, ya puede ser un significado afectivo, relacionado al cariño que se le tiene a otra persona, un significado, vamos a ver, de instrumentalizar o obtener algún beneficio a través de la expresión de una idea o de una necesidad, el buscar ayuda y es parte también de esto de la sobrevivencia, ¿verdad? ¿Mm? Vamos a ver, experiencia social que le da carga efectiva a una situación y en otro sujeto eh, otro tipo de experiencia social le dio un significado diferente, pero al mismo objeto puede ser, digamos, el fútbol. ¿M? Yo tengo amigos de que dentro de su contexto familiar
el ser fanático, digamos, de determinados equipos de fútbol, esa experiencia, ese significado que se le da al deporte es bastante grande. Son fanáticos, morirían por Messi. Si les dicen, si te portas mal, le llamas a Messi, entonces ellos se portan bien de seguro. Hasta dicen, no, no le llames a Messi. Entonces, ese significado y ese valor afectivo, que nace a través de esa experiencia, de ese contexto familiar en el cual el deporte era importante y tenía un valor importante. En cambio, tengo otros amigos que el fútbol no significa mucho, por decir, y se podría decir que no significa nada, porque no les importa. Ahorita están en el mundial, ellos no consideran una parte importante el estar madrugando, ¿verdad? Para estar viendo esos partidos. Y ni siquiera se optan por ningún partido. A veces se unen todos y digamos en X situación, a veces hay partidos en el restaurante en el cual estamos reunidos, unos están pendientes del partido y otros pues están en lo suyo, ¿verdad? Entonces vemos cómo esas diferentes experiencias le dan diferentes cargas afectivas, emocionales a los elementos que nombramos, ¿verdad? Bien, el enfoque sociocultural dice los seres humanos interactúan para crear y transformar los significados, la interacción y dentro, fíjense que dentro de este proceso de comunicación pueden cambiar esos valores afectivos. Vamos a ver, digamos, se unen estos dos grupos de amigos y al final sucede el fenómeno que ambos terminan hablando de fútbol, aunque otros no les importa mucho, no conozcan mucho del tema, eh, pero dentro de esta interacción, la comunicación, la influencia del contexto, vamos a ver, cultural, de la importancia que se le da al evento del mundial, ahorita es noticia y todo eso, entonces hacen de que eh, los que antes no les gusta el fútbol o que no les gusta el fútbol mucho, en ese contexto le den un significado un poco más trascendental hasta el punto de poder emitir sus ideas, ¿verdad? O juicios relacionados al fútbol. La teoría empirista pues es parecida a, por no decir que es igual al conductismo de Skinner, ¿verdad? Ya lo más objetivo. ¿Qué es lo que me causa un poco de ruido relacionado a esto? Pues que a, nos reducen o reducen nuestra parte racional. ¿Qué quiere decir? Que solo somos animales creados del contexto, que solo reaccionamos a la recompensa y el castigo, y de ahí no somos capaces de razonar a partir de ellos, sino que nos están haciendo, nos están creando. Y por eso yo tengo mis reservas relacionadas con esto, ¿verdad? Porque ya sabemos que el ser humano, a diferencia de otros animales, tenemos nuestra parte racional y que no solo reaccionamos a la recompensa o al castigo, sino que además somos capaces de emitir nuestros juicios de valor en contra de lo que parezca solo bueno, ¿verdad? O aceptable para otros. ¿M? Entonces ya vemos que nosotros o la mayoría de nosotros emitimos nuestras opiniones a pesar de que no sean muy agradables para otros. Pero aseguramos nuestra individualidad, aunque sabemos que no vamos a ser recompensados o amados o bien queridos, ¿verdad? Porque a veces emitimos nuestras opiniones que no son muy agradables. Pero esa es nuestra parte racional, es nuestra parte individual y es parte de nuestra identidad, lo que estábamos comentando en la clase anterior. Bien, la teoría del aprendizaje social de Bandura, que se basa en esto del modelaje, de la imitación, eh, acentúa, ¿verdad? Esto de el contexto que está alrededor del niño, qué observan los niños, qué escuchan, qué aprenden de los adultos,
qué tipo de lenguaje expresan. Y ahí es como la vinculación de lo individual con lo social. Porque la familia, es cierto, es un ente individual de lo social, pero también es dependiente, interdependiente. ¿Mm? Y es un medio por el cual lo social y lo cultural es heredado a los nuevos miembros de la familia, a los niños. Y posteriormente estos niños, cuando funden su familia, también lo van a heredar a las otras nuevas generaciones. Es decir, que los niños y niñas oyen hablar a sus padres y madres, imitan lo que dicen, son reforzados en sus conductas y aprenden así el lenguaje. Y esto también aplica en la escuela, ¿verdad? Todo. Hemos visto algo de esto de la teoría del innatista de Chomsky. Eh, Vamos a ver, ¿qué podemos resaltar? Es el contexto, los conceptos de competencia y ejecución, que son fundamentales para decir de que, o para mencionar o explicar del por qué Chomsky considera de que el lenguaje es innato. Pero antes, eh, mencionar que esta parte, ¿verdad? Donde dice que la rapidez con el que el niño adquiere esa capacidad compleja que es el lenguaje llevó a Chomsky a la conclusión de que el mecanismo en juego de dicha adquisición no puede ser el aprendizaje, porque Chomsky dice que no puede ser el aprendizaje como lo dice Skinner o como lo dice Vygotsky, porque el lenguaje ya es algo que se trae en ese aparato psíquico de adquisición del lenguaje. Sino que se trata de una verdadera emergencia, y no emergencia de un incendio, un terremoto, sino de emerger, de un acto de emerger de las estructuras preprogramadas. O sea que ya por naturaleza se traen programadas estas estructuras que van acomodando el lenguaje, inscritas en el potencial genético. ¿Mm? Si es preprogramado, quiere decir que es genético, que es hereditario, que ya lo traemos, según Chomsky. Vamos a ver, y Chomsky llega a esa conclusión porque hay características que vinculan esto del aprendizaje del lenguaje en todas las culturas, ¿verdad? Siempre hay cierto tipo de reglas gramaticales que se parecen de un idioma a otro, por ejemplo, los verbos, los adverbios, los pronombres. eh, Existen tanto en el idioma español como en el idioma inglés, ¿verdad? Y como en otro idioma. ¿Mm? Aunque a veces gramaticalmente se ordenan de diferentes formas, pero por eso pueden interpretarse. Eso es lo importante. Vamos a ver, Chomsky postula, dice, la existencia de un mecanismo que denomina LAD, Language Acquisition Device. Ahí ustedes me corrigen si lo pronuncio mal. Que estaría preparado para producir una gramática del lenguaje, un orden del lenguaje. Y dice que de los conceptos que estábamos hablando anteriormente, la competencia es el potenciar, la capacidad. Eh, Mientras que la ejecución o la actuación es la producción del habla, del lenguaje. ¿Mm? Entonces, tenemos la competencia y lo que nosotros desarrollamos es la ejecución. Por eso son importantes los dos conceptos en esta teoría. ¿No? Un poco más de lo que es la teoría piagetiana, que es la que yo creo que es la que más han estado revisando a través de esto y de algunos compañeros que también están en psicopedagogía, ¿verdad? Pero es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? Esto de la teoría del desarrollo de Jean Piaget y los postulados relacionados a los procesos cognitivos, ¿no? Vamos a ver, dice que se argumenta que el niño no puede descubrir las estructuras sintácticas sin la ayuda del significado. Ujú. Siendo muy abundantes los estudios dedicados a explorar el desarrollo del componente semántico.
tanto a nivel estructural como en términos, o sea, el niño no puede saber, por ejemplo, en una oración, dicen los cognitivos, mi mamá me quiere, por ejemplo, una oración. Eh, el niño lo ordena por imitación, porque así lo mencionan los adultos, pero no porque verdaderamente exista una estructura innata que le ayude a ordenarlo, porque el niño no sabe ni qué es mamá, ni qué es mí, ni qué es querer. ¿Mm? Entonces, tiene lógica, ¿verdad? Y ese es el debate o el discurso. Ya hemos visto algo del interaccionismo social de Vygotsky, ya lo hemos venido hablando también, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos mencionar que sobresalga o agregar algo de lo que ya hemos dicho? Vamos a ver, esto de la interacción es interesante, un proceso en el que intervienen como mínimo dos participantes, o sea, se necesita una interacción, que esté el otro, yo y otro, o el otro y yo, para que se crean los significados. Y no solo el otro va a afectar a mi aprendizaje, sino que yo también voy a ir creando nuevos significados en este proceso de interacción y esto va a ser dinámico. No hay nada estático, sino que, y lo podemos ver a nivel cultural, la cultura se va transformando, va adquiriendo nuevos significados, nuevos conceptos, ¿verdad? El niño interiorizaría, dice, los procesos mentales que inicialmente se harían evidentes en las actividades sociales, pasando del plano social al individuo. O sea, que el niño agarra los recursos, y cuando hablo de recursos hablo de palabras, de ideas, de conceptos, del discurso que manejan los mayores, lo interioriza, lo hace suyo y de ahí agarra todos esos elementos para manifestar sus ideas individuales. Estas ideas individuales manifestadas a un adulto, el adulto las escucha, las interioriza, las une con las ideas que ya tenía anteriormente y se va formando nuevas ideas. Y esta es la interacción dinámica sociocultural de Leigh Vygotsky. Brunner. Eh, Vamos a ver, Brunner si aparta de la imitación, si aparta de como innato, dice, y centro de sus estudios del origen del lenguaje en la interacción social. Este está un poco más del lado de lo que hablaba Leigh Vygotsky, ¿verdad? Y dice que, agregando esto de Vygotsky, consideró que deben darse marcos de interacción social adecuados para que tenga lugar el aprendizaje. O sea, la intervención con esto del lenguaje, del aprendizaje, ya no es a nivel individual, sino que si nos centramos en la teoría sociocultural va a ser a nivel cultural, a nivel social, y a veces se dan estos cambios. Por ejemplo, se ha estado hablando de lenguaje inclusivo, por ejemplo. Para que se dé esta transformación tiene que ser a nivel cultural, ¿verdad? Vamos a ver, un dialecto, una lengua nueva, tiene que hacer una transformación a nivel cultural, los cambios, las transformaciones que se revisan. Vamos a ver, propuso una predisposición, dice, para que el LAS, que es el Language Acquisition Support System, y en español, para los que están aprendiendo inglés, ¿verdad? Sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje, eh, pudiera actuar, dice, que precisa un marco interactivo para funcionar. ¿Qué? Precisa que el ser humano siga siendo un animal social. Bien, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos un sitio web eh, con título Adquisición del lenguaje. Hay un video acerca del caso del niño lobo de Francia que fue hace ya varios años y que
nos va a ayudar a tener algunas ideas para poder participar en el foro de esta semana. Fíjense que ese caso es interesante, yo se los recomiendo que lo vean, ¿verdad? Este dice foro control de lectura semana 18. Ahí hay algunas preguntas, ¿verdad? Voy a subir también un material de lectura que es como la forma resumida y articulada de esto de la parte biológica y de las teorías psicológicas del desarrollo del lenguaje. Eh, ¿Cómo adelantarle? Pues tenemos la parte física, mecánica, competente, capacitada para poder desarrollar el lenguaje, pero necesita ser estimulada, porque esta estimulación va a ayudar a que se reproduzcan las partes neuronales, las partes de conexiones neuronales en nuestro sistema nervioso para nosotros poder ejecutar esa capacidad del habla, del lenguaje. Y eso se va a desarrollar o esa estimulación se va a dar tanto por estimulación de los sujetos que están dentro de nuestro contexto familiar, educacional, como también la influencia cultural, social, que le da esa carga afectiva a los elementos del lenguaje que se va a desarrollar para poder tener esa capacidad de comunicarnos. Esa como forma de conclusión y que les puede ayudar a responder lo del foro, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí. Que tengan una excelente semana, cuídense y perdón por hablar mucho, pero no me pasé mucho del tiempo. Vemos la otra semana con lo de la exposición, ¿verdad? Recuerden.